Hola chicos, buenos días, buenas tardes. Vamos a hablar hoy sobre anemia. Va a quedar subido el seminario con, bueno, obviamente las diapositivas y el audio para que puedan tenerlo como referencia para estudio. Obviamente recuerden complementar con la bibliografía. Pero bueno, vamos a tratar de desarrollar los temas más importantes que tienen que saber sobre la anemia. Primero que nada vamos a definir qué es la anemia. Y muy importante saber que la anemia en sí no es una enfermedad, sino que es un signo clínico que lo que hace es reflejar que hay alguna alteración orgánica. Es un indicador de que hay algún problema de base, que puede ser alguna alteración en la producción, que haya destrucción aumentada de glóbulos rojos o que haya pérdida de estos glóbulos rojos. Como vemos acá en este dibujito, lo que va a aparecer, sí, justamente en la anemia lo que se va a caracterizar es porque hay disminución de glóbulos rojos y disminución de hemoglobina. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es que hay disminución de la capacidad de la sangre para transportar oxígeno hacia los tejidos. Esto puede generar hipoxia en los diversos tejidos. Muchas veces preguntamos, bueno, ¿cómo se puede clasificar la anemia? Y es importante saber que según el parámetro que elijamos es cómo la podemos clasificar. O sea, podemos clasificar según la evolución, según el mecanismo fisiopatológico, según la morfología y según la respuesta medular. Entonces, estas son 4 clasificaciones distintas y cada una de estas va a estar analizando algo, ¿no? Si hablamos según la evolución, puede ser aguda o crónica. Obviamente la que es de tipo aguda es de inicio rápido y generalmente se dan hemorragias, en sangrados importantes. Cuando hablamos de este tipo de anemia nos referimos a una pérdida de sangre rápida en la cual el organismo no tiene tiempo de compensar. Se produce hipovolemia y el cuerpo responde con vasoconstricción y taquicardia para mantener la perfusión. En cambio, en la anemia crónica, la instalación es lenta, el organismo logra adaptarse, aumentando la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y esto va a permitir, puede aumentar también las concentraciones de 2,3 dinositol trifosfato, y esto va a facilitar eventualmente la liberación de oxígeno hacia los tejidos. Por eso una persona con anemia crónica puede tener una hemoglobina baja y no presentar síntomas tan intensos como los que tienen una pérdida brusca. Después, si hablamos según el mecanismo fisiopatológico, que es, digamos, en lo que vamos a hacer hincapié hoy en esta clase, puede ser por pérdida de sangre, por aumento de la destrucción de eritrocitos o por producción insuficiente de estos eritrocitos. También sí se puede clasificar según la morfología, que acá vamos a tener en cuenta los índices hematimétricos. Y estos índices son el tamaño y la coloración del glóbulo rojo, ¿no? Que hablan de la concentración de hemoglobina y, bueno, como bien dije recién, el tamaño. Puede ser entonces microcítica, normocítica, macrocítica, según si el tamaño es pequeño, digamos, normal o grande. Y la coloración puede ser normocrómica o hipocrómica. También podemos clasificar las anemias según la respuesta medular, que esto es midiendo la cantidad de reticulocitos. Cuando es regenerativa, hablamos que los reticulocitos están aumentados. Cuando es regenerativa, los reticulocitos están disminuidos. Entonces esto nos habla del estatus de la médula ósea. ¿Qué características tiene el eritrocito, ¿no? Nuestra célula central, o mejor dicho, elemento forme del que estamos hablando hoy? Tiene una vida media de 120 días, tiene una forma que desde un disco bicóncavo, lo que hace que aumente la superficie de intercambio gaseoso. Su citoesqueleto contiene espectrina, que es una proteína que le da flexibilidad a la membrana y permite que pase por capilares muy pequeños. Recuerden que no tiene núcleo, por eso le decimos elemento forme, lo que deja que tenga más espacio para el almacenamiento de hemoglobina. Además tiene una membrana muy delgada que facilita la rápida difusión de oxígeno entre el interior y el exterior de la célula. Cuando el eritrocito tiene algunas alteraciones estructurales, como ocurre por ejemplo en la esferocitosis, lo que pasa es que la membrana pierde elasticidad y entonces se acorta la vida media del elemento forme. Esto sucede porque estas células anómalas son reconocidas, se fagocitan tempranamente por el sistema retículo endotelial, principalmente en el vaso. Se lleva a cabo el proceso que se conoce como hemocateresis precoz. En este gráfico vemos cómo a partir de la célula madre
pluripotente van a surgir distintas líneas celulares. La que está con el recuadro es la serie roja o la serie de los eritroblastos, serie eritroide, donde se van a formar, va a haber una evolución y diferenciación de distintas células hasta llegar finalmente al eritrocito maduro, cuyas características principales es la pérdida del núcleo, o sea, llenarse de hemoglobina y perder el núcleo, que esto ocurre en la fase de reticulocito a eritrocito. Todas las células sanguíneas derivan entonces de una misma célula madre y según la necesidad del organismo, vamos a ver si requieren más síntesis de glóbulos rojos, como por ejemplo en la anemia, o más leucocitos en una infección, se va a estimular una u otra línea y este proceso está regulado por factores de crecimiento y citoquinas como por ejemplo la eritropoyetina, trombopoyetina, etc. Dentro de los índices hematimétricos tenemos que tener en cuenta el hematocrito, el recuento de reticulocitos, el BSM, que es el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media y el recuento de reticulocitos. Estos índices nos orientan sobre el tipo de anemia. El hematocrito y la hemoglobina nos muestran la magnitud del descenso, el BSM indica el tamaño del eritrocito, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media expresan el contenido de la hemoglobina y el recuento de reticulocitos refleja la actividad en la médula ósea. En cuanto al hematocrito, es importante tener en cuenta que habla de un porcentaje. Acá vemos un gráfico donde se ven unos tubos de ensayo y se ve la partecita roja correspondería al porcentaje o a la proporción de glóbulos rojos. Entonces, eso es puntualmente lo que refleja el hematocrito. O sea, es un porcentaje dentro de una medición de la ocupación de glóbulos rojos. ¿Qué pasa con la hemoglobina y el transporte de oxígeno? Sabemos que el oxígeno es poco soluble en plasma, por eso es que requiere de la hemoglobina para poder transportarse. Hay una pequeña proporción que está libre y el 95 a 98% está unido a la hemoglobina, que es un pigmento natural, se ve rojo cuando está unida al oxígeno y está formada por 4 cadenas polipeptídicas. Como vemos acá en el gráfico, cada una de estos distintos colores sería una de las cadenas de las globinas que está unida con su grupo hemo que tiene su molécula correspondiente de hierro. Los tipos de hemoglobina que conocemos son la hemoglobina adulta que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta y después la hemoglobina fetal que tiene 2 cadenas gamma y 2 cadenas alfa. Y esta es la diferencia que tiene, es que tiene mayor afinidad por el oxígeno. La síntesis de hemoglobina, como toda síntesis compleja, requiere disponibilidad de varios elementos, entre ellos hierro, ácido fólico, vitamina B12, y si alguno de estos falta, se puede ocurrir una alteración de la maduración eritroide y la formación del grupo hemo. El hierro cumple un rol clave ya que forma parte del grupo hemo donde se une el oxígeno. Entonces sabemos que para la síntesis de hemoglobina obviamente vamos a requerir de hierro disponible. El contenido habitual en mujeres o normal es de aproximadamente 2 gramos y en hombres puede ser de hasta 6 gramos. Aproximadamente el 80% del hierro utilizado para fabricar los nuevos eritrocitos proviene de la reutilización del hierro liberado al destruir glóbulos rojos viejos. Por eso, cuando las pérdidas son mayores que la capacidad de reutilización, como por ejemplo ocurre en hemorragias crónicas, el organismo no puede compensar y aparece la anemia crónica. El 20% restante se almacena en hígado, vaso y médula ósea, principalmente como ferritina y hemosiderina. Y la ferritina es una forma soluble y rápidamente disponible del hierro, mientras que la hemosiderina es un depósito más estable, pero menos accesible. En cuanto al metabolismo y ciclo del hierro, ¿sí? La fuente principal son las carnes rojas, como bien sabemos, aunque también puede estar presente en vegetales, aunque en menor proporción. La absorción intestinal del hierro ocurre en el duodeno. Esto vamos a aclararlo ya desde esta parte de las diapositivas, porque cada, sustancia tiene su sitio de absorción. El hierro se absorbe en el duodeno, el ácido fólico en yeyuno proximal y la vitamina B12 en el ilion junto con factor intrínseco. El transporte en sangre del hierro está mediado por la transferrina y el destino, una vez absorbido, es hígado y vaso, en donde se almacena como ferritina, o en médula ósea, donde se va a incorporar al eritrocito en la formación y síntesis de hemoglobina. El hierro que consumimos puede ser hemo,
que es de origen animal, o no hemo, que es de origen vegetal. El hierro no hemo, que está en estado ferroso, debe convertirse en estado férrico en el medio ácido del estómago para que se pueda absorber. Una vez que se consume y llega al intestino, el hierro en estado férrico se absorbe en el duodeno, ingresa a las células intestinales y luego va a pasar a la sangre a través de la ferroportina, como vemos acá en el gráfico. Cuando está en la sangre, el hierro se oxida nuevamente a estado ferroso, se une a la transferrina, su proteína transportadora, y bueno, desde ahí se va a transportar a médula ósea para la síntesis de hemoglobina o hacia el hígado y el vaso para almacenamiento. La hepcidina es una hormona que se produce en el hígado y lo que hace es regular el hierro corporal. La función es, por decir de alguna forma, cerrar la puerta de salida del hierro hacia la sangre, y esto lo hace como uniéndose a la proteína llamada ferroportina que se encuentra en las células intestinales hepáticas y en los macrófagos. Cuando la hepcidina se une a la ferritina, la destruye e impide que el hierro salga de las células. Cuando hay mucha hepcidina, el hierro queda atrapado dentro de las células y hay menos hierro circulante, entonces aparece la anemia de los trastornos crónicos. Si hay poca hepcidina, lo que sucede es que se libera más hierro, como por ejemplo ocurre en la ferropenia o en la hemocromatosis. Esto podemos pensarlo como que es un semáforo para el hierro. Cuando está alta está en rojo y cuando está baja está en verde. Como sabemos, la producción de eritrocitos ocurre en médula ósea y principalmente en los huesos como vértebras, esternón, costillas. Recordemos que la maduración final es la evolución de reticulocito a eritrocito maduro, que es en el proceso en el cual pierden mitocondrias y ribosomas y dura más o menos entre 24 y 48 horas. Como vimos en los prácticos de insuficiencia renal crónica, la eritropoyetina cumple un papel central en la regulación de la eritropoyesis. ¿Qué pasa? Ante la hipoxia se libera eritropoyetina, lo cual va a estimular a los precursores eritroides a proliferar y madurar, produciendo normoblasto, reticulocito y eritrocito. Y además se van a liberar otros factores de crecimiento hematopoyético que pueden estimular a las demás series de la médula ósea. La curva de disociación de la hemoglobina muestra la relación entre la presión parcial de oxígeno y la saturación de la hemoglobina. Cuando la curva se desplaza hacia la derecha, la hemoglobina libera el oxígeno más fácilmente. Y cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, lo que hace la hemoglobina es retener al oxígeno con más fuerza. Y vamos a tener factores como el pH, la presión de dióxido de carbono, la temperatura, el 2,3 de pg, que van a influir justamente en la desviación de la curva de hemoglobina hacia la izquierda o hacia la derecha, como vemos en el cuadro. Bueno, ahora dicho todo esto, que hablamos sobre la producción de glóbulos rojos, la alteración en la producción, las sustancias que se requieren para su adecuada síntesis y los procesos que implican, vamos a hablar de la anemia según su mecanismo fisiopatológico, que es en lo que quiero hacer hincapié en el seminario de hoy. Como dijimos inicialmente, cuando hablamos de las clasificaciones, la podemos clasificar según una pérdida excesiva, como vemos ahí. Les puse algunas fotitos para que tomen de referencia o les quede algo en la memoria visual sobre esto, que es, por ejemplo, cuando hay alguna ruptura de un vaso sanguíneo o ante patologías como que vamos a ver ahora, como úlceras gastroduodenales. Eso es cuando hablamos de pérdida excesiva. Después podemos hablar de la destrucción de glóbulos rojos como otro mecanismo fisiopatológico y finalmente por la alteración en la producción o por producción insuficiente. En la anemia por pérdida excesiva, como dijimos, puede darse en forma aguda o en forma crónica. En forma aguda generalmente es cuando hay una anemia, una hemorragia rápida e intensa, que hay riesgo de shock hipovolémico. Y la anemia por pérdida excesiva de tipo crónica son pérdidas pequeñas y continuas que se van a ir instaurando lentamente. Las causas más frecuentes son las hemorragias digestivas, altas o bajas, como puse acá, úlcera péptica gastroduodenal, varices esofágicas, erosiones gastroduodenales, síndrome de Mallory-Weiss, tumores, esofagitis. Eso en el caso de hemorragia digestiva alta. Y si hablamos de hemorragia digestiva baja, puede ser que la lesión sea a nivel del colon, del recto o del intestino delgado. Recuerden que para ver si hablamos de una hemorragia digestiva baja o alta, lo que tenemos es el ángulo de Treitz, digamos como parámetro de referencia, como punto para dividir entre altas y bajas.
Y cuando los sangrados son por hemorragia digestiva baja, se puede dar por divertículos, angiodisplasias, pólipos, tumores, enfermedades inflamatorias intestinales como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, patología anorrectal como fisura anal, hemorroides. Y cuando son a nivel del intestino delgado, puede ser también por angiodisplasias, tumores, enfermedad de Crohn, fístula aortoentérica. Esto entonces cuando hablamos de hemorragias digestivas. Después otras causas pueden ser menstruaciones abundantes, tumores ginecológicos y traumatismos o sangrados agudos. En cuanto a los tumores ginecológicos o patologías ginecológicas, mejor dicho, acá les puse algunas, cuáles serían las más frecuentes, que son los tumores de cuello de útero, los tumores de endometrio, los miomas, que son tumores benignos del útero, y la endometriosis. En cuanto a las características clínicas de estos cuadros de anemia, entonces va a tener que ver el tiempo de instauración. En los casos de las anemias agudas, los síntomas son los de hipovolemia, hipotensión, taquicardia o puede evolucionar a shock. Y en los casos de anemias crónicas, en general suelen ser asintomáticas hasta valores de hemoglobina de 8 gramos por decilitro. ¿Por qué? Porque en las anemias por pérdida de sangre el mecanismo principal es la disminución de la masa eritrocitaria por hemorragia. Si la pérdida es aguda, como en el traumatismo, hemorragias digestivas altas, la principal consecuencia es la hipovolemia con riesgo de shock. Entonces, en ese momento el hematocrito puede aparecer normal porque aún no hubo hemodilución. En cambio, cuando la pérdida es crónica, como menstruaciones abundantes o microhemorragias digestivas, el cuerpo compensa el volumen, pero lo que va a ocurrir es que se agotan los depósitos de hierro, apareciendo anemia ferropénica, microcítica e hipocrómica, que son las características típicas de laboratorio en estos tipos de anemia. Acá en las imágenes, entonces, para repasar, tenemos las posibles causas de sangrado que van a producir el tipo de anemia por pérdida excesiva. ¿Está bien? Sería dentro de esa clasificación. Y vamos a repasar entonces, son tumores ginecológicos o tumores benignos ginecológicos, endometriosis, menstruaciones profusas, tumores digestivos, esofagitis, úlceras, síndrome de Mallory-Weiss, varices esofágicas. Recuerden las enfermedades inflamatorias intestinales, una causa muy común e importante son los tumores colorectales, etc. Vamos a analizar el caso de una paciente de 35 años que consulta por astenia, palidez progresiva y refiere a haber tenido menstruaciones muy abundantes en los últimos años. Le pedimos un análisis de sangre y vemos que tiene una hemoglobina de 7,8, un BCM de 72 y una ferritina de 8 nanogramos por mililitro. Estos parámetros están bajos, tanto la hemoglobina como el BCM que está disminuido y la ferritina. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de anemia sospechamos y cuál es la causa fisiopatológica? Eso es lo que nosotros deberíamos analizar. Esta paciente lo que tiene es una anemia ferropénica por pérdida crónica, o sea, por pérdida excesiva, que supera la capacidad de reutilización del hierro. En la anemia por destrucción, el mecanismo principal es la destrucción prematura de los eritrocitos, que van a tener una vida media menor a 120 días. Hasta una semana aproximadamente es normal, pero ya menos de una semana podemos hablar de que hay una destrucción prematura. Las consecuencias fisiopatológicas de esto, de que se rompan los glóbulos rojos antes de tiempo, es que va a haber mayor retención de hierro y otros productos de degradación, lo cual se va a ver reflejado en el laboratorio con aumento de la bilirrubina indirecta, LDH elevada y aptoglobina baja. Y esto a su vez en la clínica se puede traducir en la anemia, la ictericia y la esplenomegalia. La esplenomegalia sería por el aumento del sistema retículo endotelial. Estos glóbulos rojos son en general normocíticos y normocrómicos y además vamos a ver una médula ósea hiperactiva, que esto va a ser como consecuencia del aumento de la eritropoyetina y se va a ver reflejado por el aumento de los reticulocitos. Las anemias hemolíticas, que son las anemias de las que estamos hablando, de las anemias por destrucción, pueden ser según la adquisición congénitas o adquiridas, según la causa de la hemólisis intracorpusculares, cuando es un defecto propio del glóbulo rojo, o extracorpusculares, cuando el defecto es externo, según el lugar de la hemólisis, que es lo principal para analizar la fisiopatología, porque esto determina la clínica y el tratamiento. Pueden ser a nivel intravascular, o sea, en los vasos sanguíneos, o extravascular en el vaso o hígado. Y según el mecanismo inmunitario se clasifican en inmunes o no inmunitarias.
Como dijimos, que lo más importante era para la clasificación fisiopatológica o entender la fisiopatología, ver dónde ocurre la hemólisis, podemos ver si es a nivel intravascular, en general es por reacciones transfusionales, lesión mecánica o factores tóxicos. Y cuando es extravascular, es porque los eritrocitos son rígidos y se altera su paso a través de los sinusoides, entonces se secuestran, se fagocitan en el vaso, produciendo anemia e ictericia. El test de Coombs es algo muy utilizado en la clínica que nos va a permitir determinar si es una anemia hemolítica de tipo inmunológico o no inmunológico, y eso nos va también a permitir instaurar un tratamiento adecuado. Las anemias hemolíticas de tipo inmunitarias pueden ser autoinmunitarias lo más frecuentes de tipo idiopática o secundarias a anticuerpos, pueden ser inducidas por fármacos o por enfermedades, por ejemplo, reacciones transfusionales. En las que son de tipo no inmunitaria, las anemias hemolíticas no inmunitarias, generalmente pueden ser por hiperesplenismo, por hemólisis mecánica, infecciones y otras causas como por ejemplo hepatopatías crónicas, hipofosfatemia o intoxicaciones. Vamos a trasladar esto a un caso clínico. Pensemos en un varón de 25 años que tiene ictericia, orina oscura, esplenomegalia y refiere antecedentes de crisis similares desencadenadas por infecciones. Le pedimos un análisis de sangre y vemos que tiene una hemoglobina de 9,5, un BCM de 88, aumento de reticulocitos, aumento de la bilirrubina indirecta, de la LDH y disminución de la aptoglobina. Entonces, ¿qué mecanismo fisiopatológico explica este cuadro? Y de acuerdo a todo lo que vimos recién, el cuadro de este paciente representa una anemia hemolítica extravascular que probablemente es de tipo hereditaria y desencadenada por infecciones. Obviamente no tienen que saber, desasnar todo el cuadro clínico, pero es para tener en cuenta y ver cómo podemos unir factores para determinar la causa. Bueno, y finalmente vamos a hablar de la anemia por producción insuficiente. En este grupo la médula ósea lo que pasa es que no logra fabricar suficientes eritrocitos o los fabrica con defectos. Y las causas más frecuentes son el déficit de hierro, vitamina B12 o ácido fólico y el daño medular por infiltración, fibrosis o quimioterapia. Por eso no hay reticulocitosis, ¿sí? Los glóbulos rojos pueden ser pequeños o grandes según el déficit. Lo más frecuente, dentro de los más frecuentes tenemos la anemia ferropénica, que es por falta de aporte o aumento de las pérdidas de hierro, que es característico que se vea de tipo microcítica e hipocrómica. Después, en la anemia megaloblástica, el déficit va a ser de vitamina B12 o de ácido fólico y acá va a ocurrir una alteración en la síntesis de ADN, entonces los eritrocitos van a tener un BCM mayor a 100, manifestándose con macrocitosis. Y en el caso de la anemia aplásica hay daño medular, o sea, hay daño del tejido de la médula ósea, entonces la alteración va a ser directamente en la producción, más allá del aporte de sustancias. Y esto se produce generalmente por quimioterapia, por radioterapia, infecciones o tóxicos. Y acá lo que tenemos es una médula ósea hipoplásica que va a afectar generalmente a todas las series, no únicamente a la serie roja. Dentro de las sustancias vamos a repasar un poco qué pasa con la vitamina B12. Su función esencial es ser cofactor en la síntesis de ADN y participa en la maduración nuclear de los eritrocitos. Su déficit produce división celular anormal, entonces van a verse eritrocitos grandes o megaloblastos. Está asociada a dietas sin lácteos, carnes ni pescados, o sea, generalmente en pacientes veganos, vegetarianos, y los valores normales de vitamina B2 en el organismo son entre 1000 y 5000 microgramos y lo usamos en sangre. La absorción intestinal, recuerden como dijimos antes que según el factor intrínseco y se absorbe en el ilion terminal y en sangre se transporta unido a la transcobalamina. El ácido fólico también cumple un rol muy similar en la síntesis de ADN y en la maduración nuclear de los eritrocitos. Absorben el yeyuno proximal y las fuentes principales son los vegetales de hoja verde, cereales, frutas, carnes. ¿Y por qué puede haber un déficit de ácido fólico? Por una dieta inadecuada, alcoholismo crónico, enfermedad celíaca y otras enfermedades de mala absorción, lo cual también esto es muy común, o sea, son las mismas causas en los pacientes que tienen déficit de vitamina B12.
En esta diapositiva lo puse como recordatorio para ver cuál es el sitio de absorción intestinal de las distintas sustancias. Recuerden que hierro, bueno, acá también pusimos el calcio, se absorben en duodeno, el ácido fólico y las vitaminas liposolubles a nivel del yeyuno, vitamina B12 a nivel del ilion. Vamos a analizar el caso entonces de un paciente de 62 años con dieta pobre, consumo crónico de alcohol, que consultó por fatiga, glositis, que es aumento del tamaño de la lengua, y parestesias en miembros inferiores. Le pedimos un análisis de sangre y vemos que tiene una hemoglobina de 8,2, un BCM de 112, o sea que es macrocítica. Vemos que tienen neutrófilos hipersegmentados en frotis y vitamina B12 sérica baja. Entonces, con estos datos, ¿qué tipo de anemia es y cuál es el déficit responsable? Y lo que tiene este paciente, con los datos que analizamos previamente, es una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, que dijimos que era un cofactor importante en la síntesis de ADN de los glóbulos rojos. Y bueno, por último tenemos un cuadro a modo de resumen de los 3 tipos de anemia según la clasificación fisiopatológica, que son por pérdida, por destrucción o por producción insuficiente. Es importante saber su mecanismo, cómo es el BCM típico en cada uno de estos tipos. Recuerden que, por ejemplo, en las anemias por pérdida, inicialmente, sobre todo cuando es pérdida aguda, suele ser normocítica, y cuando la pérdida es crónica suele ser hipocrómica y microcítica. En los casos de destrucción es característico que sean normocíticas y normocrómicas, con aumento de reticulocitos, aumento de la bilirrubina indirecta, aumento de LDH y disminución de aptoglobina. Y en los casos de producción insuficiente va a depender del mecanismo, que puede ser por el déficit de sustancia o por daño medular. Entonces ahí va a depender obviamente de cuál es la principal causa subyacente. Puede ser en el caso del PCM típico, en los casos de anemia ferropénica va a verse una anemia microcítica hipocrómica, en los casos de anemia megaloblástica va a ser macrocítica y en la aplásica va a ser normocítica y normocrómica. ¿Cómo es el laboratorio característico en estos casos? Bueno, la ferritina y el BCM están disminuidos, transferrina aumentada. En el caso de la ferropénica, en el caso de la megaloblástica vamos a tener aumento del BCM, y en el caso de la anemia aplástica generalmente hay pancitopenia y también disminución de los reticulocitos. Recuerden, a modo de cierre, que la anemia siempre es un signo de alarma y lo que nos va a hacer es empezar a investigar la causa de base para poder darle el tratamiento adecuado al paciente. Bueno chicos, eso es todo, espero que les sirva y bueno, cualquier cosa me pueden consultar al mail.